Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí a la Casa Jaime Sabines y por la oportunidad de reflexionar y sobre todo pues de ponernos las pilas para la acción, porque el momento actual es ya de un cambio para México. O sea, nosotros somos la semilla del cambio. La situación actual que vive el país pues ya no es sostenible. O sea, México está en caída libre, lo están desbaratando, desmantelando. Hay incluso un plan por parte de Estados Unidos para desmantelar a México, para poder aprovecharse de nuestras riquezas, de nuestra población. Pues necesitan que el Estado-Nación mexicano pues quede fragmentado, débil. Y la intención es esa, ¿no? Arrasar con México. Además, pues es buen negocio para Estados Unidos, que está en crisis económica. Pues su principal industria es la industria bélica y su principal negocio pues es la venta de armas. Entonces para ellos pues es el gran negocio estar vendiendo armas al gobierno, a un cartel, a otro cartel, que haya matanzas aquí en México y ellos ganando muchos dólares y desangrando a México, que históricamente ha sido como una piedra en el zapato de Estados Unidos. Estados Unidos, con su afán de dominación mundial, pues se la ha pasado históricamente invadiendo a otros países. Aquí en este libro que escribí, que se llama Soberanía, hago un recuento de todas las invasiones de Estados Unidos a otros países, y es increíble. O sea, son 18 páginas a renglón seguido de invasiones que ha efectuado Estados Unidos en todo el mundo. Y dentro de esta política de Estados Unidos, el México de hace 50 años, el México de Lázaro Cárdenas, pues era una piedra en el zapato de Estados Unidos. Era el país que ponía el mal ejemplo. Fue el primer país que se le ocurrió expropiarle el petróleo a compañías extranjeras. Eso no lo había hecho nadie, salvo, bueno, la revolución soviética, que expropió a todos los capitalistas extranjeros. Pero fuera de ahí, la independencia de México era muy importante. Incluso cuando Estados Unidos trató que toda América Latina rompiera con Cuba, el único país que no rompió con Cuba fue México. Entonces, México ha sido un freno a la política imperialista de Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos tomó medidas y hemos vivido un proceso de 40 años en el cual paso a paso han ido avanzando hasta subordinar a México completamente. Lo primero que hicieron fue endeudarnos. La deuda con Gustavo Díaz Ordaz era de 1.600 millones de dólares. En esos años México era un país que crecía el 6% anual. México era un país cuya agricultura daba las divisas para el desarrollo económico, sin exportar una gota del petróleo. Todo el petróleo era para nuestro país. Producíamos nuestra propia gasolina y íbamos industrializándonos. En los 70 ya fabricábamos carros, locomotoras, vagones de metro, barcos. Entonces México estaba teniendo un desarrollo muy importante, ¿no? Parecido al que tiene ahorita Brasil. O sea, Brasil, con un par de décadas de una política correcta, y pues es una potencia mundial, ¿no? Así estaba México en los 60s, al grado que una secretaria de Estado, Madeleine Albright, declaró que Estados Unidos no podía permitir que una potencia como Japón se desarrollara al sur de su frontera. Entonces, bueno, lo que hicieron para someternos, pues lo primero es endeudarnos y apoyar para que políticos ligados a Estados Unidos y a la CIA tomaran el poder.
Aquí en este texto del Movimiento 68 explico cómo estuvo este movimiento y cómo gran parte de la intención de Estados Unidos fue lograr posicionar a Echeverría para que llegara a la presidencia, siendo que Echeverría trabajaba como informante de la CIA. Tanto Díaz Ordaz como Echeverría trabajaban con la CIA. Díaz Ordaz tenía una clave Litempo 3, Echeverría era Litempo 8. Entonces Díaz Ordaz y Echeverría nos endeudan. Cuando entra Díaz Ordaz, la deuda era 1.600, sale con 3.600. Echeverría entra con 3.600 y sale con 19.000 millones de dólares. O sea, con Díaz Ordaz y Echeverría la deuda pasa de 1.600 a 19.000. Entonces ahí ya el anzuelo estaba clavado y Estados Unidos provoca una crisis que algunos recordamos en el año de 76, ya que iba saliendo Echeverría, y la solución de la crisis es, y esta fue la intención de Echeverría en todo su sexenio. Echeverría fue bastante perverso, bastante hábil, porque la misión de Echeverría era enganchar a México en la locomotora gringa, ¿no? Esa era su tarea. Pero para taparle el ojo al macho la jugó al izquierdista. Entonces restableció relaciones con China y con Chile, y se dio algunos gestos, ¿no? Como de un gran izquierdista, cuando lo que estaba haciendo es preparar todas las condiciones para que México entrara bajo el control del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cosa que hizo en octubre de 1976. En ese mes Echeverría firma la primera carta de intención, y desde ese momento la política económica de México no se decide en México, se decide en Estados Unidos, en Washington. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Devaluar la moneda. La moneda llevaba estable 22 años, desde 54 hasta 76. De 76 a la actualidad, pues vean cómo hemos caído de 12.50, que estaba entonces, ahorita estamos a 13.000, porque recordarán que se le quitaron 3 ceros en 1993. Esa fue la primera medida que nos impuso el Fondo Monetario Internacional. Otra medida fue el IVA, el imponernos el IVA, el petrolizar la economía, el volvernos productores de petróleo. México no exportaba petróleo hasta 76, y de 76 en adelante se volvió un país petrolero, sin ningún beneficio para la economía mexicana, porque la época que México no exportaba petróleo, de 34 a 82, México crecía al 6% anual, y de 34 a 76 no exportábamos petróleo. En cambio, desde que empezamos a exportar petróleo, la economía ha crecido el 2%, menos que la población. Entonces, estas recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues no ayudaron en nada. Y bueno, la subordinación económica se corona con la privatización de las empresas públicas, que esto ya lo hacen Miguel de la Madrid y Salinas. Cuando entra Miguel de la Madrid había 1.155 empresas públicas, cuando sale Salinas quedaban 150. Entonces de la Madrid y Salinas privatizan las empresas públicas. De las 10 empresas más grandes que tenía México, 5 eran empresas estatales. Entonces la economía pública en México era muy fuerte. Esto lo acaban Salinas y de la Madrid, y nos meten a la liberalización comercial y al Tratado de Libre Comercio, con lo cual la economía mexicana queda destruida, porque entran los grandes monopolios a apoderarse de la industria, entran las grandes corporaciones agroindustriales a apoderarse del campo, y las grandes compañías como Walmart del comercio. Entonces así se culmina una fase que fue la subordinación económica de México hacia los Estados Unidos. El siguiente paso fue lo que le llamaron el TLC Plus, o sea, después del TLC, Estados Unidos, Canadá, México, viene el TLC Plus, que se conoció como la ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte,
que firmó Fox en el año 2005 con Bush y que implica la integración en seguridad y en energéticos. O sea, ya en el 2005 al firmar Fox la ASPAN con Bush, ahí estaba cantada pues la política privatizadora en Pemex, la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, etcétera, porque ya Fox quedó con Bush de que la energía mexicana iba a estar al servicio y bajo control de las grandes corporaciones norteamericanas. Entonces, de la dependencia económica a través del Tratado de Libre Comercio se pasa a la subordinación política y a la implementación de un modelo que era el que le convenía a los Estados Unidos en el sistema político mexicano. Entonces se rompe con el PRI gobierno, se habla de transición democrática y lo que hacen es crean el IFE hace 20 años. La semana pasada fue Salinas invitado al IFE a presumir de sus grandes logros. Pero si nos ponemos a analizar qué es lo que hizo Salinas y qué es lo que hizo el IFE, fue pasar de un modelo en el que había un partido, el PRI, que era el que tenía el control político en México y el control de la economía y de todo el sistema, a otro esquema en el cual nos lo vendieron como democracia, nos vendieron la idea de que alternancia es democracia. Salinas de Gortari el otro día que fue al IFE dijo que la alternancia es la democracia, entonces pues bienvenida a la alternancia. Con esto quería decir que bueno, ya le tocó al PRI y luego al PAN y que ahora le toca a su ahijado Peña Nieto en el 2012. Y entonces han estado vendiendo esta idea de que alternancia es democracia, cosa absolutamente falsa, porque lo que hacen es vendernos, darnos como opción que podemos escoger libre y democráticamente entre tomar Coca-Cola o Pepsi-Cola, PAN o PRI, PRI o PAN, pero es la misma gata nada más que revolcada. El sistema que quieren imponer es el sistema bipartidista. Por eso la política de Manuel Camacho Solís y de Chucho Ortega es una verdadera traición y es hacerle todo el juego a la línea de Washington, que lo que quiere es consolidar el bipartidismo. Entonces, aliar al PRD al PAN, pues precisamente lo que hace es, como dijo el otro día López Obrador, pues darle un bastón al PAN, ¿no?, que está cayéndose, y lo quieren ayudar para que exista este esquema bipartidista, PRI-PAN. Y todo el sistema político mexicano está manejado. Nos dicen que hay democracia porque hay alternancia. Nos dicen que hay democracia porque, bueno, están los tres poderes que se equilibran, porque está el Ejecutivo y el Congreso y está el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y además hay contrapesos porque hay un IFE ciudadano que es el que organiza las elecciones, y si hay alguna trampa pues está el TRIFE, el tribunal, ¿no?, que es el que corrige los errores. Entonces, pues de la dictadura perfecta de la que habló Vargas Llosa, refiriéndose al PRI, que por cierto ahora Vargas Llosa no habla de la dictadura que ejerce el PAN, pero ahora es una dictadura perfectamente simulada, así con todo este teatro. Pero si analizamos cómo opera el sistema político actual, pues vamos a ver que todo empieza con la selección de candidatos a puestos de diputados, de senadores, de gobernadores. La selección de los candidatos es un monopolio de los partidos y en particular de la cúpula de los partidos. Cualquiera que quiera ser candidato a diputado, a senador o a lo que sea, necesita que le entreguen una cartita con la firma del presidente del partido. Entonces ya ahí nos expropian a los ciudadanos nuestro poder soberano. La Constitución dice en el artículo 39 que la soberanía recae en el pueblo y que el pueblo puede cambiar la forma de gobierno cuando quiera. Y bueno, tenemos que cambiar la forma de gobierno, porque actualmente lo que hay es un sistema de partidos en el cual nos quitan un derecho constitucional a votar y ser votados.
Porque para votar y ser votado necesitas la firma de un partido. Pero no es la firma de un partido, es la firma del jefe del partido.